Y en estas generaciones que entiendan que mientras más valor le demos a lo que estemos haciendo en México, pues en el tiempo vamos a poder construir algo. Si no, vamos a seguir importando juguetes. Morbito TV. Hola, pues estamos de regreso. La segunda parte de esta gran plática que es el mundo del vinil con nuestros queridos amigos de Chacal. A ver, nos quedamos en una parte muy importante que es costos de producción, ¿no? O sea, ya nos platicaron un poco que hay dos formas de trabajar, ¿no? Una con colaboración, que me imagino que debe ser una coparticipación, no solamente en la parte de crédito, sino además en la parte económica, ¿no? Y está la otra que es solamente la parte de producción a partir de un presupuesto y ustedes lo único que desarrollan es todas las piezas, las entregan y ahí no hay participación, ¿no? Sí. De hecho, la colaboración es el artista o al diseñador que invitemos pone solamente el diseño del personaje y todo su arte aplicado en envases o en publicaciones. Eso es lo que el artista pone, pero económicamente, bueno, esa es la aportación económica que nosotros diríamos que pone, porque como tal dinero y eso nosotros nos encargamos de hacer toda esa inversión económica, tiempo. El artista solamente pone el diseño. Y en cuanto a la producción, sí, nosotros nos encargamos de ver cómo resolver, hacemos las cotizaciones de los procesos y ya el cliente, en este caso es un cliente que pone toda la inversión, desarrollo de su pieza. Cuando hablamos de inversión, por ejemplo, para armar una edición de que digamos, unas 300 piezas más o menos, ¿no? Un costo más o menos, una cantidad más o menos de buena producción, ¿no? Sí. Pueden hacer menos, pues me imagino que es igual que las imprentas, ¿no? Haces menos piezas, sale más caro por todo el proceso antes de la impresión, que con el tiempo, conforme vas haciendo más piezas, pues se va disolviendo el costo del principio, ¿no? Más o menos, ¿qué estamos hablando? O sea, porque creo que aquí lo que es importante, desde mi punto de vista, hacerle entender a gente es todo el proceso antes de que la pieza realmente cobre vida, ¿no? O sea, desde el proceso de la conceptualización, el bocetaje, ¿no? La cera, que ahorita nos tienen que explicar un poquito por qué se tiene que hacer de cera, ¿no? O sea, Okay. es decir, si a mí me dicen de cera, como para qué si ya está el prototipo hecho en resina, ¿no? Me imagino que de ahí hay un proceso. Pero primero vamos a ver la parte en donde ¿cuál es el costo principal? ¿No? O sea, qué es lo que más importa en una producción de un juguete? Bueno, lo que más importa realmente es todo el proceso. No hay una parte en la que se le pueda restar importancia porque si el paso anterior está mal hecho, no vas a llegar allí. Y si llevas todo tu proceso bien hecho, pero tu molde no funciona, no va a servir de nada. Por eso también es importante que cuando busquen la producción de una pieza o de lo que quieran, vayan con alguien que sepa realmente del proceso. Porque hay personas que quieren su pieza, van con un escultor que no conoce el proceso de producción y les puede hacer una pieza muy bonita, pero que no está seccionada o que no está apta para su producción en lo que hacemos nosotros como rotomoldeo. Por eso en nuestro caso ya trabajamos de planta con ciertos escultores que ya conocen el proceso y es más fácil explicarles cómo queremos esta pieza para que sea viable. Claro, a mí me pasó, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer nuestro primer muñeco de vinil, que fue Shagu, que obviamente esa pieza la trabajamos junto con Alimaña y con Belén. O sea, bueno, en realidad Belén y Beto son parte de Alimaña, la verdad que hicieron un trabajo maravilloso, pero justo antes de ellos trabajamos con un diseñador industrial, que no voy a decir su nombre, en una cerveza, ¿no? Que ha trabajado para algunos restaurantes, no voy a decir su nombre. Y lo que hizo fue exactamente eso. O sea, él nos mintió diciendo que sí podía producir un juguete. Entonces, obviamente nosotros le llevamos pues, ilustraciones. Yo hice un primer modelado. Pues él lo copió tal cual modelado en 3D y me imprimió una figura casi exactamente igual a la mía, ¿no? Solamente que inyección de inyección en 3D, ¿no? Impresión. Obviamente cuando lo llevamos con Beto de Alemania dijo, "Güey, es que esto no funciona, esto no está ni pensado como un juguete, ni pensado en las proporciones, fue dinero tirado a la basura, ¿no? Eso muchas veces de las cosas con las que uno se va encontrando y que la gente no puede entender que son procesos en los que ya se pasaron o que los que ya pasaron ustedes, por lo que una pieza obviamente pues digamos que al momento de que ya exista, pues ustedes ya corrieron todos los riesgos
y no solamente en costo, sino en tiempo, ¿no? Sí, no todas las piezas pueden ser producidas. Bueno, tienes que pensar también en qué proceso lo vas a realizar. En rotomoldeo se pueden hacer ciertas cosas, en inyección se pueden hacer otras que no se ven en rotomoldeo. Y si tu pieza es muy compleja y solamente quieres pocas, pues igual esta resina es mejor opción que buscar una producción en vinil. Sí, pero a ver, vamos por partes, porque yo creo que ahí es donde hay mucha confusión. Una pieza de resina no entra dentro de este mundo, ¿no? Es decir, una pieza de resina desde mi punto de vista pierde como todas las características de esto. Bien, es una figura, pero no creo que entre dentro del mundo del vinil toy. ¿Me entienden? Bueno, realmente en el vinyl toy, pues no, porque deja de ser el material para empezar. Pero creo que puede considerarse como art toy si se planea como un juguete de arte en ediciones limitadas. Claro, pero justo ahí es donde para mí está el tema de discusión, ¿no? Y ojalá que la gente que está viendo pueda escribir en los comentarios qué piensa si porque un art toy es aquel objeto que está hecho o pensado para jugar, intervenido por un artista, ¿no? Pero entonces si agarramos un carrito de madera intervenido por un artista, un art toy. Podría ser, podría ser. El material no creo que sea tan importante si lo clasificas como art toy. Puede ser un juguete de resina, de vinil. Pero es Puede. un art toy o es una artesanía. eh, Porque lo mismo pasa con el barro. Es que incluso hay art toys de barro, ¿no? O de madera. Había varias piezas de Ericsson, me parece ser, de Michael Lowe, de otros materiales y pues siguen estando dentro del art toy. Como tal, el objeto tal vez es otra cosa, pero sigue estando en el movimiento del art toy. Sí, aunque desde mi punto de vista, cuando nos metemos a esos asuntos, en una resina se quiebra. Sí, sí. Bueno, creo que, bueno, la concepción de art toy creo que nace de la conceptualización, más allá del material. Digo, sí puede ser de madera, de peluche, de papel, de lo que sea. Y Pero se no puede entramos otra considerar. vez, repito, cuando hablamos de juguetes, pues al final el juguete es para que se juegue, manipule y no se rompa. Aun cuando no lo juguemos, ¿no? Cuando un juguete de vinil o un vinil toy no se juega, ¿no? Ah, entra dentro de esa categoría porque se puede azotar, se puede tirar y no le va a pasar nada, se va a raspar, va a perdurar en el tiempo. A lo que voy es, si tomamos una pieza que se va a deshacer, no va a seguir como estas mismas condiciones, ¿no? Sí, bueno, igual y como no son para jugar, ni tampoco el de vinil, aunque tenga cierta jugabilidad, no es para jugar, entonces igual no tiene tanto problema la resina. A mí personalmente no me gustan las resinas, no compro, no me gusta, ¿no? Prefiero el vinil por la sensación al tacto del juguete, ¿no? Eso es lo que siempre queda en la mente, a tener la resina. La resina sabes que la agarras y igual no se rompe, pero hay cierta fragilidad ahí. Pero yo pienso que sí, la resina sí tienen toda la cabida en el mundo del arte, pero digamos que hay en México también y en otros países, pues no tienes opción de cómo hacer vinil toy. No hay opción. Entonces, la resina es la solución que encuentras para ello. Entonces, creo que igual es un buen paso antes de hacer una producción en vinil. Igual haces un prototipo en resina, comercializas ciertas piezas en resina y después esa resina también la puedes hacer en vinil, ¿no? Es también como un paso previo. Igual hay resinas que no salen en vinil, pero yo opino que sí, la resina sigue estando en el mundo del arte y sin ningún problema. Aparte es interesante lo que te puede dar cada material. Por ejemplo, tal vez en China comenzó el arte hoy en vinil porque las fábricas de vinil en China son como los Oxxos, ahí en cada esquina. Y tal vez es más asequible ahí producir algo en vinil, que aunque su idea tal vez hubiera sido hacerlo en inyección de plástico, que es un proceso más caro. O sea, ellos se tuvieron que adaptar a lo que podían tener a la mano. En este caso, nosotros tenemos a la mano tal vez resina o tal vez madera o lo que sea, pues también tienes que aprovechar esas características del material. Como casi todos los vinyl toys que podemos ver son como muy sintetizados y tal vez eso se lo dio en el principio el hecho de que para hacer rotomoldeo tienes que hacer piezas que son más o menos simples. O sea, creo que se explotó de buena manera ese aspecto del material. Y en el dado caso, lo que tienes a la mano pues es resina, ya se puedes explotarlo con más detalles. Sí, pero hoy no entraríamos, por ejemplo, al tema, a la polémica cuando alguien da un taller de art toy.
sea, cuando alguien entra a un taller o a un curso de Artoy, obviamente ellos buscan esto. Porque eso es lo que conocen en el mundo de Kid Robot, ¿no? O sea, yo no conozco ningún juguete de Kid Robot dentro del mundo del Artoy y del vinil toy que sea de resina, ¿no? Entonces, pues, obviamente, el proceso de esto no tiene nada que ver con el otro, ¿no? Esa es una postura mía, ¿eh? Es decir, no quiere decir que lo mío sea verdad, porque en realidad las verdades no existen. Eso es lo que a mí me pasa, ¿no? Con el tiempo, se lo voy a poner así, por ejemplo, nuestra pieza Chago, que es una pieza de vinil, ¿no? Nos han venido a ofrecer piezas de cerámica y nos han propuesto hacer piezas de otros materiales, ¿no? ¿Cuál es la ventaja que para mí, o la razón por la que Chago desde mi punto de vista fue exitoso? Porque hicimos una mezcla entre una artesanía y un juguete de vinil. Entonces tenías las dos posibilidades, que era intervenido por un artista huichol, pero una pieza de vinil, que si la pieza de vinil se caía y se destrozaba el arte huichol, se reparaba. Y esa era nuestra consigna, es decir, si te pasaba algo con el sol o algo, nos lo traías y te la volvíamos a hacer. Por eso que tuvimos, la verdad es que tuvimos mucho éxito con eso. No creo que hubiera pasado lo mismo con la resina, ¿sí me entienden? Y no creo que pase lo mismo con un muñeco de madera. ¿Por qué? Porque un muñeco de madera al final se talla y es una sola pieza. Y sí entra como una artesanía y tiene un valor, ¿no? El vinil creo que tiene todo un proceso antes de poder existir. ¿Ven? O sea, tiene un proceso mucho más complicado que una pieza de resina. Porque al final tú modelas la resina, haces tus moldes y vacías tus 20 resina. Y desde mi punto de vista, en el tiempo no cobra el mismo valor. Bueno, es que hay resinas también muy buenas, ¿no? De hecho, acabamos de ver este año una resina que lanzó un artista, me parece ser que es francés. Impresionante, ¿no? ¿Recuerdas cómo se llama? Luego te pasamos el nombre, pero es una resina muy, muy, muy bien lograda, ¿no? El detalle en cuanto a los vaciados, los materiales, porque utiliza también transparencias en el misma figura. Entonces, y esa resina sacó pocas piezas, pero volaron, ¿no? En costos, por ejemplo, ¿cuánto costaría hacer una pieza en vinil y una pieza en resina? Es mucho más barata la resina, ¿no? Son muchos pasos antes de... O sea, si tienes un prototipo, a ese prototipo, para la resina le haces un molde de caucho y haces vaciados. Prácticamente ya tienes tus resinas. Es un proceso prácticamente casero, aunque puedes hacer tú mismo, aunque no sepas de moldes ni nada. Puedes tomar un curso en la misma tienda Sí, que de te hecho en vende la YouTube hay resina. gente que se dedica a hacer como esos Y vaciados, ¿no? en media hora aprendes la forma básica de hacer tu molde y hacer tu producción. Para hacer el vinil, pues sí necesitas obviamente muchos pasos, mucho personal especializado en cada uno de ellos, y es un proceso más industrial. No es algo que puedas hacer en un fin de semana ni que puedas hacer en tu casa. Llegando a esa conclusión, y para cerrar ese punto, ¿no creen que debería tener más valor esto que el anterior? Es decir, el otro lo puedo producir cualquiera, o sea, yo puedo agarrar ahorita mi pieza, es más, lo peor, lo puedo copiar una pieza, hacer un molde, vaciarla y decir que es mía. En cambio en la otra no, porque tienes que tener, o sea, lo que te sustenta que es, desde mi punto de vista, lo que sustenta que es tuyo es un molde de cobre. Por eso, en el mundo del juguete, por ejemplo, una vez, creo que ya los había contado, tuve un cliente que para pagarle una deuda le dieron los moldes de Barbie, Ajá. Ok. ¿sabes? Y eran una deuda de millones. Le dijeron, no tenemos para pagarte, porque te damos los moldes de Barbie. Entonces, el molde es el que tiene el valor en un costo de producción, no el dibujo, ¿no? No en la resina, no en la cera. Y si tienes un prototipo de hecho en resina, ¿sí me entiendes? ¿Cuál es tu costo de producción? O sea, ¿cuál es el costo de inversión en producción, sabes? Es decir, no hay nada que sustente que es tuyo. Por ejemplo, en Shagu o sea, nosotros tenemos el molde de cobre. Ajá. Y eso es lo que sustenta que es nuestro. Esa es nuestra inversión de alguna manera porque podemos seguir produciendo, ¿sabes? Y eso es lo que no me parece que en las resinas o en las artesanías tengas eso. Entonces no puedes vender nada de eso. Sí, por ejemplo, como dices, con respecto al Shagu, pues tú tienes tu molde y tienes todo lo que aprendiste en ese proceso. O sea, tú finalmente conociste cómo se hizo. Pero realmente si alguien toma tu Shagu y le saca un molde de cobre, lo puede hacer. O sea, al final de cuentas, el molde pues es parte de lo que te autentifica como el productor, pero no es la única parte. No, pero sí se nota cuando haces un molde de cobre de una pieza, Sí. ¿no? Lo que Sí. decíamos de Coast, ¿no? Ujú. O sea,
¿Cómo reconoces que un coast no es un coast? Pues porque es más chiquito, Sí. ¿no? Sí, O la sí, pieza sí. original es una. Pero sí me entiendes, o sea, al final si hay algo que te respalda que esa pieza es original. Y eso es lo que a mí me pasa mucho, por ejemplo, con los procesos y los diseños que son originales, ¿no? Eh, Alguien puede mandar a hacer un logo y entonces alguien se pone, diseña y piensa tu logo en relación a tus necesidades y es muy puntual. Y alguien puede decir, oye, pues yo lo agarré de FreePic, ¿no? Y entonces le puse 3 cositas y ya es tu logo, ¿no? Pues más, hay gente más descarada que lo baja tal cual de un Sí. banco de imágenes y lo vende, ¿no? A mí personalmente me pasa lo mismo cuando no es una pieza que tiene un pensamiento atrás de producción, que pierde la originalidad y la autenticidad de una pieza, ¿saben? Por eso que para mí, repito y regreso y sin ser reiterativo con esto, que estas piezas hay un proceso desde el bocetaje, ¿no? Desde lo que hemos hablado de, oye, ¿sabes que esta parte no se puede producir? Entonces hay que modificarla y quien modifica esas partes es el autor, ¿no? Hasta llegar a la pieza que alguien más moldea o modela, ¿no? Y que ahí sigue siendo la visión del artista, Sí. ¿no? Hasta que llega al proceso de producción. Y para ahí, y esto lo estoy diciendo porque me encantaría que la gente valorara el trabajo que ustedes están haciendo y ustedes también. O sea, lo que ustedes están haciendo trae todo un proceso, más allá de que existan resinas maravillosas, ¿no? O Sí, sí. sea, creo que lo que ustedes llegan a concretar es una pieza que tiene que tener un valor mucho más importante en el mundo. Primero, porque es la interpretación de una obra 2D a una pieza 3D. Dos, porque tiene un proceso. A ver, y aquí quiero abrir un paréntesis porque para mí eso es muy importante, ¿eh? Eso es una cosa que para mí es básica en cualquier obra, la energía. Mientras más procesos intervengan en una pieza, más energía hay, porque es la energía del que lo dibuja, la energía del que le modela, la energía del que la energía del que le imprime, todo hay un proceso. Entonces, esa pieza va absorbiendo más energía de más gente, es decir, contiene muchos más elementos vibratorios o vibracionales para que la pieza en realidad tenga una energía cuando tú la compras. Eso es lo que me pasa a mí, a diferencia de los procesos industriales. Lo mismo pasa con la comida, ¿no? Los alimentos. Si es un proceso industrial, la comida termina por un proceso industrial que va eliminando todo el proceso energético. En cambio, cuando es el que lo agarra, lo siembra, lo cosecha, lo envuelve, lo lleva y lo lleva al mercado, del cual yo soy muy fan, justamente porque esos procesos son los que le dan un sentido y una vida, ¿no? Los perdemos. Sí, Ok. por ejemplo, tú lo llamas como que la energía, la vibración y todo eso. Nosotros lo interpretamos más como una interpretación correcta del personaje o del autor. Que si tú ves el ajolote, sabes que es el ajolote de Miguel. Si ves el pato, sabes que lo hizo Aarón. Si ves el trino, sabes que lo hizo Shifa. Creo que es muy importante que por eso, si vas a hacer algo, acudas con alguien que sepa del proceso y sepa interpretarlo. Porque lo de menos es hacer una escultura del ajolote, pero de ahí a que te dé la correcta expresión que le dio Miguel, o el trino, que tenga la personalidad que le dio Shifa, es muy complicado. Y ya teniendo tu prototipo bien hecho, ahora llévalo a la cera, llévalo al molde, a la producción, al pintado, que siga manteniendo esa personalidad. Es un aspecto que es lo que creo que sí se debe valorar mucho, como tú bien dices. Y que además aquí hay un proceso que se están brincando, que es muy importante. La pieza se tiene que hacer siempre más grande porque al momento de la producción disminuye, ¿cierto? Así es. Entonces, ese tipo de cosas, digo, y además, obviamente que yo estoy hablando con usted porque yo ya me sé mucho de este proceso, ¿no? Estoy tratando como de desglosar para que la gente que no sabe cómo es el proceso entienda y valore lo que es, ¿no? O sea, regresándome un poquito, obviamente no trato ni de demeritar ni de tirarle a nadie que haya hecho una pieza fuera que no es de vinil, simplemente creo que el proceso que ustedes están desarrollando, por estas características y por lo complicado que yo sé, obtiene un valor mucho más grande, ¿no? Sí, creo que por un poco el problema es que damos por hecho muchas cosas. O sea, nosotros ya pasamos por hacer un montón de prototipos, un montón de moldes, por equivocarnos un montón de veces y damos por hecho que la gente sabe cómo se hizo todo ese proceso. Y es que siento que ahí es donde se pierde como el valor de las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, si la gente que, por ejemplo, conocemos la historia de Funko Pop, ¿no? Que es una industria que está explotando y que se volvió un monstruo. Si conoces toda la historia, hoy valoras Funko Pop por todo lo que pasó, por el creador, cómo fue y cómo se tuvo que desprender de su empresa para que alguien más la llevara
cabo a los sueños que él tenía, porque él no tenía de alguna manera la capacidad ni emocional ni económica para llevarla donde la llevó el actual dueño. Pero creo que ahí es donde, para mí, yo siento que no debe perderse la esencia, ¿no? Ujú. Es decir, cuando llegas a un punto donde la producción es mucho más grande, desde mi punto de vista se pierden muchas cosas. Siento que cuando hay una producción hasta un límite donde lo que decíamos, solo cierta cantidad de gente lo puede tener, entonces por eso hay piezas que son limitadas y esas son las que valen más, ¿no? Y hay otras piezas que se producen en super serie que terminamos encontrando 50 pesos en cualquier lugar porque se hicieron demasiadas y la gente no le gustó, ¿no? Ajá. Y otra vez, en el mundo del juguete siempre existe esta cosa que es lo que más vale son las pocas piezas, ¿no? El Boba Fett, ¿no? Que todo el mundo sueña y quiere porque se hicieron solo ciertas piezas, ¿no? En este caso, obviamente no somos un país productor de grandes piezas, ¿no? Y me pasa un poco, por ejemplo, que lo que pasa en Japón, ¿no? O sea, todas las piezas hechas en Japón son más caras, ¿no? Y lo que pasa en nuestro país, no está pasando eso. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que eso llegue? ¿No? O sea, creo que tenemos que construir una industria en nuestro país en donde volvamos a valorar las piezas que son, en donde lo que se esté produciendo en México tenga más valor porque no se está haciendo en cientos en China, ¿no? Y no tenemos niños abajo de una mesa con sus dedos chiquitos pintando las piezas, ¿no? Sino tenemos una industria de gente que ha soportado las embestidas de producción de países como este y más hacia donde creo que estamos caminando, en donde la producción de una pieza a partir de la experiencia de alguien va a tener un valor. Yo creo que es otra vez, si no volteamos a nuestra propia industria y le empezamos a dar un valor, nadie se la va a dar. Es decir, quiero con esto reiterar, ¿no? Mi insistencia en que una resina no tiene el valor de producción que esto, porque la industria mexicana de juguete fue una industria muy fuerte. Nosotros hacemos nuestros propios juguetes y es más, había marcas que venían a que nosotros produjéramos, ¿no? Sí. Luego las enviábamos y luego nos las vendían, ya empaquetada, ¿no? Es un poco lo que pasa con las naranjas, ¿no? O sea, hacemos naranjas, las exportamos y nos venden jugo de naranja empaquetado, ¿no? Yo no lo compro, ¿no? Pero hay gente que sí que compra y me parece como ridículo, ¿no? Pensar que haya gente que compre jugo de naranja enlatado, ¿no? De cuando tienes al señor de la esquina Ajá. vendiendo jugos, ¿no? A mí me pasa un poco como esto, o sea, ¿por qué no voltear a ver lo que nosotros estamos haciendo, darle una cabida a los artistas que están produciendo cosas y volvernos una industria mexicana que realmente tenga sentido y que tenga una esencia y una cara ante el mundo, ¿no? Porque si no, seguimos viviendo de juguetes que importamos, seguimos viviendo de juguetes que de alguna manera si bien sí fueron y formaron parte de nuestra infancia, ni siquiera nos hemos dado cuenta que esos juguetes estaban hechos en México. Sí, sí, muchas producciones sí. En cuanto a esto, sí, tienes razón, muchos aspectos. Por ejemplo, cuando empezamos con el proyecto, la idea era, como decía Manuel al inicio, era hacer nuestras propias piezas. Eso era lo principal. Con el paso del tiempo nos dimos cuenta que podíamos agregar, como tú dices, las vibras, podíamos agregar más valor con otras personas, ¿no? Otros talentos, con otras visiones, algo que nosotros podemos interpretar, pero ellos de otra forma diferente, agregándole más valor. Entonces esa fue la idea de las colaboraciones, hacia allá nos llevó, ¿no? El mismo proyecto. Y seguimos en esa idea, creo que es muy buena la parte de las colaboraciones, para eso es. Después pensamos, bueno, vamos a hacer, debería existir una empresa, una fábrica de juguetes que invite y que haga realidad las ideas de los artistas, ¿no? Debería existir. Estaría bueno que nos invitaran y nosotros hiciéramos las piezas. Y después dijimos, bueno, pues vamos a convertirnos tal vez en esa empresa, ¿no? Vamos a tratar de invitar a los artistas para que ellos se explayen y presenten sus ideas y podamos realizarlas en juguetes. Esa fue ahí hacia donde nos llevó. Nos ha estado moviendo y ahí vamos. Y también es importante la pasión, por así decirlo, que tú le pongas a tu proyecto. Porque como dices, la industria del juguete, pues aquí prácticamente ya no existe. Y solamente hubo unos pocos que pudieron aguantar la entrada de juguetes chinos, de juguetes súper baratos, y que se pudieron mantener vendiendo tal vez poco, pero barato. Y en menor medida, pero en nuestro caso, por ejemplo, hemos visto en estos 12 años, hemos visto que llegan supuestas productoras de juguetes que
sacan 1 o 2 piezas y no sé si no se vende o no tienen el éxito que pensaban y se van. Y sí hemos visto varias. Nosotros nos hemos tratado de mantener porque nos gusta esto, porque nos gusta trabajar con diseñadores, nos gustan los retos, aunque nos ha costado bastante, pero nos es muy entretenido estar ahí metidos en el desarrollo de cada parte del proceso. Y aún después de no sé cuántas piezas hemos hecho, nos sigue despertando mucho interés ver el proceso del prototipo, ver que apenas se está formando el volumen de tu pieza, ver cómo se está haciendo realidad la pura escultura, ver los problemas que te va a causar el hacerlo en cera, solucionarlos y hasta que llegues a ver el molde. O sea, realmente es un proyecto en el que importa mucho lo que tú quieras hacerlo, que tengas las ganas de seguir adelante con esto. No, y a ver, aquí también es súper importante, por supuesto, darle las gracias y me imagino que lo agradecido que deben de estar con gente como personas que les ayudan a la producción, que te dan espacio para trabajar con proyectos que de alguna manera a ellos les daría igual, porque siguen produciendo lo que les deja dinero, pero también se avientan a hacer eso, que es lo que decíamos, ¿no? El tema de los proveedores. Yo creo que gente como ellos, parte de lo que nosotros podemos dar como agradecimiento, pues es seguir produciendo este tipo de cosas, ¿no? Y obviamente, por un lado y por el otro, me parece muy viable, muy, ¿cómo podría decirlo? Muy gratificante saber que se puede llevar a darle vida a un personaje de algún diseñador, ¿no? Repito, para mí lo que ustedes han hecho de tomar a diseñadores mexicanos y empezar a darle otra vez este sentido y esta vida, porque yo creo que ni siquiera ustedes se han dado cuenta de lo que están haciendo, ¿no? De que hay muchos diseñadores que tienen la posibilidad de esto, ¿no? Y poder trabajar con ustedes para poder desarrollar sus piezas. Y otra vez, o sea, empezar a construir toda una camada de nuevos diseñadores que piensen en juguetes, ¿no? Me parece que ahí es donde nosotros tendríamos que estar siendo partícipes a más personajes y a muchas más personas que se interesen en el juguete mexicano, sobre todo por el valor, ¿no? O sea, yo creo que va a llegar un tiempo y nuestros hijos van a empezar a valorar las producciones que están hechas en México, hechas en nuestro país, que es lo mismo que pasó con las artesanías, ¿saben? O sea, llegó un punto en que cuando las artesanías empezaron a hacer en China, cuando la gente empezó a decir, no, espérense, vamos a empezar a retomar el valor de las artesanías, vamos a empezar otra vez a darles un valor, ¿no? Repito, Jacobo y María Ángeles para mí siempre han sido gente que yo admiro muchísimo. ¿Por qué? Porque lograron entender en un lugar en donde se hacen miles de alebrijes, cómo podían despegarse y cómo darle al alebrije una identidad y no solamente eso, cómo generar una industria. Y hoy, empezando ellos dos, hoy tienen a la mayoría de su familia y mucha más gente trabajando con ellos y los vemos en Nueva York y los vemos en Manhattan exponiendo piezas gigantes porque le vuelven a dar un sentido y un valor a lo que son los alebrijes, ¿no? Cuando antes ya comprar un alebrije era como algo, o sea, como ya regateable, ¿no? Que la gente llegaba y decía, ah, está muy caro, ¿por qué tan caro? Y entonces te compro 3. Me parece que hoy por primera vez estamos viviendo en un revival del consumo mexicano. Todo lo que está hecho en México vuelve a tener valor y creo que está en nosotros y en estas generaciones que entiendan que mientras más valor le demos a lo que estemos haciendo en México, pues en el tiempo vamos a poder construir algo. Si no, vamos a seguir importando juguetes y vamos a seguir dándole valor a lo que se hace industrialmente en lugar de voltear y decir qué vamos a construir nosotros, qué industria vamos a recobrar y qué industria porque tenemos talento y las posibilidades de poder hacerlas están. Simplemente es empezar otra vez a inundar con una nueva visión de las posibilidades que hay, ¿no? Y siento que en ese sentido para mí es muy importante la entrevista con ustedes, porque de alguna manera yo sé lo que hacen, ¿no? Y obviamente estoy agradecido por el trabajo. Muy pronto la gente sabrá qué es lo que estamos haciendo, pero más allá, creo que lo que están haciendo con los ilustradores y el trabajo que se puede realizar a mayores escalas puede ser muy importante en el mundo del diseño y en el mundo de los juguetes, pero sobre todo dar una nueva posibilidad de abrir los ojos de lo que se produce en México a nivel de juguete. Sobre todo eso, lo que dices de que vean lo que se produce en México, porque para nosotros lo de menos hubiera sido aceptar propuestas que nos han llegado de me gusta tu juguete y lo quiero producir en China. Lo de menos habría sido aceptarlo y tal vez pagar
o sabes que son procesos mucho más rápidos allá porque tienen fábricas en todos lados, pero queríamos tener el orgullo de decir, esto se hizo en México. Lo hicimos nosotros y lo hicimos en México. Totalmente, desde escultores mexicanos, con materiales mexicanos, y que se desarrolló completamente aquí. Porque sí sigue habiendo diseñadores que prefieren optar por producir fuera, porque es más rápido, porque es más barato, porque se ajusta más a sus tiempos, o económicamente, o lo que sea. O Pero- no hay otra opción también, ¿no? ¿Eh? O no hay otra opción. O porque no hay otra opción, porque simplemente dicen, pues, esto se hace, todos los que he visto se hacen en China, pues lo voy a producir allá. Sí, digo, es justificable cuando no hay un material que se pueda hacer aquí, entonces lo tienes que mandar a hacer afuera, ¿no? Ahí, como lo que hemos hablado en materiales transparentes, hay una justificación de alguna manera. Pero si tienes posibilidades de crear a partir de lo que se tiene algo diferente, e innovador, un poco como lo que hizo Miguel, parece que ahí es donde podríamos seguir trabajando, ¿no creen? Sí, sí. Digo, aquí lo que dices, tienes que adecuarte a las industrias que tienes, ¿no? En nuestro caso, lo que encontramos fueron pequeñas fábricas, algunas de plano pues no quisieron trabajar con nosotros y encontramos a alguien que sí quiso. Platicamos con ellos, nos aventamos y de hecho trabajamos varios diseños para la industria del juguete comercial, digamos, ¿no? De muñecas. Hemos hecho varias cosas ahí. Eh, digamos, ellos tampoco quieren como mucha publicidad porque quieren mantenerse un poco alejados, ¿no? De su, bueno, de diferentes personas que se les acercan a la producción. Ellos quieren mantenerse con sus cosas originales, no quieren ofrecer producción, y ahí fue con ellos que logramos este acuerdo de que podemos producir. Afortunadamente nos han respondido muy bien, trabajan en una calidad excelente, cuidan todos los detalles, todos los pedidos que les hacemos. Por ejemplo, algo de la producción de vinil que tal vez muchas personas no sepan, han de pensar que haces el molde y cuando desmoldas la pieza ya sale perfecta y ya está lista para la venta. Y pues no es así, porque muchas piezas o pueden salir rasgadas, o pueden salir rayadas, o salen rotas, o tienen algún carbón. Un carbón es una parte del vinil que llegó a quemarse de más, entonces se queda incrustado en el vinil y ya queda una mancha. Entonces esa pieza, nosotros, por ejemplo, en este que es el ajolote y está completamente blanco, pues tener un carbón en la cara, tener una mancha aquí negra y que no la puedas borrar, pues ya es una pieza que no sirve, tienes que desechar esa pieza. Entonces, ese cuidado que tienen ellos, esos pedidos que les hicimos, porque en sus producciones tal vez no conservan eso porque pueden, digamos, esconder ese defecto, ¿no? Pueden vestir al personaje y ya no se le nota. O pueden ponerle pintura y ya no se le nota. Entonces, nosotros hicimos varios pedidos especiales. Queremos que la pieza sea siempre lisa, que esté lo más perfecta posible, que se enderece. Bueno, ese es otro proceso de que no se sabe del vinil. También cuando se desmolda, la pieza se sale deformada o tiene cierta deformación si es muy difícil de sacar. Entonces, para que regrese a su forma más original, hay un proceso que le llamamos restauración o recuperación. Se vuelve a ingresar al horno, pero ya no en el molde, sino nada más a la temperatura. Se vuelve a calentar la pieza para que regrese a su forma original. Claro, porque aquí lo que es importante aclarar, eso yo no lo conocía y lo conocí por ustedes, que justo cuando sacan la pieza, la retuercen para que salga de todas sus partes, ¿no? Sí. Porque si la jalan, se puede romper, ¿no? Lo que hacen es que la retuercen dentro de su molde, la sacan y ahí es donde genera esa pequeña deformación por el calor y la temperatura en la que la sacan. Porque eso es muy importante también, ¿no? Obviamente lo sé por cosas que me han platicado, que tiene que salir a una temperatura exacta, si no la pieza o se quema, cambia de color o se atora, ¿no? ¿Cierto? Sí. Entonces, por eso, repito, esas son cosas que me parecen como muy importantes que la gente las conozca. Y después de eso, lo que decíamos, ¿no? O sea, ya están, ahora que sigue, ¿no? Que es ver qué piezas cumplen con ciertas características, cuáles sí se pueden recuperar y cuáles no. Y de ahí existe una merma, ¿no? Sí. Sí. Y ese es el costo que ustedes también tienen que absorber al momento de hacer una cotización, ¿no? O sea, ¿cuántas de esas piezas pueden ustedes correr el riesgo de que existe una merma, ¿no? Sí, sí, hay un promedio, alrededor del 20% de las piezas es las que tienen más defectos, ¿no? Puede subir o bajar dependiendo de lo complejo que es cada pieza.
pero sí es un promedio del 20%. Muchas personas, ay, pero qué contaminantes son, no se preocupen, estas piezas que ya no sirven se vuelven a moler, no se reutiliza otra vez en este proceso porque ya no sirve el plástico para esto, pero se reutiliza para otros tipos de materiales, ¿no? Se vuelven a hacer, utilizar en mangueras, en otro tipo de plásticos que ya tienen, ahí necesitan un plástico más digo, no de tanta calidad. Y eso es un costo que mencionas, por ejemplo, en la producción, pero realmente puede haber costos que se elevan en cualquier parte del proceso. También por eso es un proceso caro, porque tenemos que en cierta forma protegernos por si algo le pasa al prototipo y hay que hacerle modificaciones, o por si la cera no queda a la primera y hay que volver a repetirla. Tal vez la cera afecte al molde y el molde ya gastaste en tu prototipo, en tu cera, pero el molde no quedó perfecto porque la cera afectó de alguna manera y tienes que repetir otra vez desde la cera hasta el molde. Y ya es un costo doble de lo que tienes que hacer. Y ya, como dices después, pues en el caso de las figuras, ver cuáles pasan el control de calidad y cuáles tienen que meterse a recuperación o cuáles de plano ya no sirven y tienes que desecharlas. Claro, y ahí es donde hacen un cálculo de la cantidad del vinil, ¿no? Que se tiene que comprar, porque además se compra por cubetas, ¿no? Y eso, pues obviamente, incrementa en el costo para poder producir. Es igual como cuando se hacen impresiones de papel, ¿no? O sea, tienes que comprar, si vas a hacer 200 impresiones, pues tienes que comprar 300 pliegos, Sí, porque hay 100 de merma y Ajá. 200 y tantas son las que salen de impresión, ¿no? Me imagino que lo mismo pasa en los juguetes. Sí, y exacto. tienes que considerar también el costo de los materiales. No es un costo fijo. Por ejemplo, los moldes de cobre, el cobre sube o baja de precio diariamente. Y tal vez hoy te puedo cotizar que el kilo cuesta, no sé, 200 pesos y mañana cuesta 300. Y si ya te coticé, ya no te puedo cambiar ese número y lo tengo que absorber, lo tenemos que absorber nosotros. Claro. Igual con el vinil, que sube y baja y más ahorita que hay escasez, es un costo muy volátil. Y tenemos que estar considerando todo eso todos los días. Claro que además ahorita con el tema de los containers, ¿no? Que Ajá. son más, ahí es donde incrementa o se vuelve más volátil el tema del costo. Ahora, vamos al punto que desde hace como 2 horas estábamos tocando. ¿Por qué una figura de cera? O sea, es lo mismo cuando yo la primera vez que trabajé hicieron nuestros primeros juguetes, decía, ¿por qué se tiene que hacer un juguete de cera? ¿No? Y después me explicaron un poco por el proceso que tiene que ser para... De ahí es el proceso intermedio para poder generar el molde de cobre, ¿cierto? Así es. No sé si quieres ahí. Bueno, a grandes rasgos el proceso es que tienes tu prototipo, que puede ser, bueno, que es rígido. Puede ser del material que quieras, de epóxica, de resina, de pulp y lo que sea. Posteriormente a ese prototipo se le hace un molde de caucho, o sea, o de silicón, caucho de silicón. Y con ese molde tienes que hacer un vaciado en cera para tener una copia exacta de tu figura, pero en cera. ¿Por qué es importante que sea en cera? Porque el siguiente paso es hacer el molde de cobre. El molde de cobre se hace a partir de la pieza de cera que se deposita en un baño de ácido, de cobre ácido. Por electrostática se va formando el cobre, se va adhiriendo a la cera. Y posteriormente lo que tienes es un molde de cobre, pero está relleno de una pieza de cera. Y es en este momento en el que tienes que sacar esa cera del molde. La forma más fácil de hacerlo es calentarlo y que la cera se derrita y así tienes tu molde ya hueco. Claro. Es como el proceso de la cera perdida, que básicamente, en este caso hacemos primero un prototipo para que tengas esa pieza única. Pero de querer podrías haber hecho esa pieza en cera y a partir de ahí hacer el molde, pero perderías tu original. Por eso es muy importante la pieza de cera, que debe ser perfecta, porque a partir de esa pieza es de la que se hace el molde, no a partir del prototipo. Y ahí es donde justo se pueden corregir los detalles o Ajá. se puede arruinar una O pieza se puede, si no te fijas si en no los te diste detalles, cuenta ¿no? y tiene detalles o tiene rayones, se va a ir en la pieza de cera. Tal vez si es un detalle mínimo se pueda corregir en el molde de cobre lijándolo o arenándolo, pero si es algo grave, ya valió tu molde y tienes que repetirlo desde la cera. Y ahí es donde me parece justo bellísimo, para empezar el proceso de la cera, ¿no? Que es maravilloso cómo se adhiere. Siempre me imagino como un superhéroe que se va convirtiendo, ¿no? Como la mole que de repente se le pegan las piedras
adentro está lo humano, ¿no? Sí, exacto. Porque en realidad lo que se le pega pues, es lo más importante, ¿no? La parte interna ya no nos interesa. Es más, la pieza de cera la ves una vez en la vida y Ajá, nunca más la sí. vuelves a ver, ¿no? Desaparece. Es como de aquí la ves y ahora ya no la ves, ¿no? Sí. Entonces, me parece como interesante. Ahora, perdona que te interrumpa porque la pregunta del millón, de los procesos, ¿cuál es el proceso más caro? Lo más caro es el molde. En cuanto a números, lo más caro es el molde. Pero todo el proceso es importante porque, te digo, si tu pieza de cera tal vez no es tan caro como el molde, pero si tu pieza de cera está mal, el molde carísimo te va a salir al doble porque no checaste bien ese proceso anterior. Claro. Y ahí es donde justo me gusta recalcar que es, por eso es importante el molde, por lo que dices, ¿no? O sea, la pieza cara es esta, pero todo el proceso no está bien, vas a llevar a gastar este dinero en esta pieza que además, como lo mencionaba hace rato, eso es lo que yo me voy a quedar. Ajá. Ese es mi valor para seguir produciendo. Sí, y nos ha pasado, como te mencionaba Boris con la pelota del llavero, que tuvimos un mal cálculo en el tamaño de la cabeza y habiendo pasado todo el proceso, la cabeza no salía. Ya en la pieza de vinil no quedaba de la calidad que queríamos porque la salida del molde era muy pequeña. Tuvimos que repetir otra vez el proceso desde La cera. la cera, volver a hacer la cera, volver a hacer el molde y volver a hacer las pruebas de vinil. Claro, que esa, por ejemplo, era una cosa que a mí me conflictuaba cuando me hablaban de las salidas y las entradas, ¿no? Porque uno como diseñador está acostumbrado a lo digital. Y entonces dices, oye, pues mi pieza está así, yo la quiero así, claro. Pero uno tiene que pensar las salidas en una proporción en donde no sean más pequeñas que la parte que se va a inyectar, ¿no? Y ahí es donde se van modificando y modificando las piezas hasta llegar a una figura que realmente sea producible, ¿no? Repito, para mí creo que son como las cosas que más importan al momento de producir un juguete, ¿no? La experiencia que ustedes tienen, porque uno como creativo puede imaginar 30,000 cosas, pero en realidad, o sea, ustedes tienen la idea básica de cómo sí se puede o por qué camino se puede llevar para que esto pueda ser viable. Más allá de lo que sea con vinilo, que habíamos hablado, con ceras o con resinas, o con... Sí, resinas, ¿no? Resina. Que pueda existir, ¿no? La parte creativa es la que va a pensar una pieza, pero la solución al final la tienen ustedes. Y me parece que ahí es donde creo que el valor que ustedes le dan justo para llegar a producir eso es muy importante. Sí, porque tratamos de respetar el diseño del cliente, pero el cliente tiene que considerar que hay piezas que no van a salir, tanto por el tamaño, por la proporción, por la complejidad. Como nosotros al principio cuando quisimos hacer el Chacal, fuimos también a cotizar con diferentes empresas. Nos dijeron, es que no sale por esto, o hay que modificarle esta pieza, o esto no sale. O esto de plano no va a salir, no sale ni a patadas, nos dijeron así tal cual. Y por eso buscamos nosotros las opciones de hacerlo por nuestra cuenta. Pero sí hay cosas que de plano, ya sabiendo cómo todo el proceso, hay cosas que no van a ser producibles. E incluso cuando a un cliente le dices, es que no sale por esto, tienes que explicarle por qué no sale y de qué manera se puede solucionar. Claro, claro. Porque ahorita tenemos algún proyecto ahí que llevamos casi un año en el proceso de la escultura, porque el cliente como que no termina de comprender cómo funciona la salida del material. Claro, claro. A pesar de que lo hemos visto varias veces, pero es complicado que se entienda si no tienes la experiencia de haberlo hecho tú mismo o de haberte equivocado. De haberlo visto. Claro, claro. Sí, como dicen, no, nadie experimenta en cabeza ajena. Ajá. Me pasa que justo, y creo que ahí porque uno puede resolverlo digitalmente, ¿no? Pero pensarlo en una tridimensionalidad ya es complicado. Ahora imagínate esa tridimensionalidad, cómo llevarlo a cabo a partir de una entrada y de una salida de un producto, ¿no? O sea, es un poco cómo lograr entender que un volumen, por más de que la matemática nos quiera ayudar, pues no es posible, ¿no? O sea, porque tiene digamos, un diámetro que no puede ser menor que la cantidad de masa que tiene, que va a pasar por ahí, ¿no? Ahora, más o menos, ya entendimos que el proceso caro, y que me parece muy justificado, es llegar al molde de cobre. La producción. ¿Qué necesitamos, por ejemplo, para la producción? Es decir, se hacen una cantidad de piezas, ¿no? Y en la cantidad de piezas es donde se disuelve toda la parte del costo, ¿no? Y obviamente si pides 10 piezas, pues vas a tener que amortizar todo tu gasto con esas 10 piezas y va a ser sumamente caro.
Si pides 100, lo vas a poder distribuir de mejor manera. Si pides 300, pues ya valió la pena todo el gasto que hiciste. Claro, y si haces 500, pues obviamente se disuelve más, solo Sí, que el claro. costo es alto. Ajá, pero también pierde exclusividad un poco tu pieza porque ya son demasiadas. Hay cosas que debes considerar en todo proceso. Claro. Sí, a mí 500 me parece que no son muchas, me Ujú. parece que son buenas piezas cuando hablamos de producciones de millones, ¿no? ¿Cuántos Funkos deben de existir? O cuántos Dunis, por ejemplo, en el mundo existen. A mí me parece que 1000 piezas para México son pocas. Eso a veces les conflictúa un poco a nuestros maquiladores porque ellos explotan sus moldes Sí. todo lo que da. O sea, puedes Toda hacer su vida útil. sí, 50,000 piezas y el molde todavía te va a aguantar para hacerlas. Y nosotros les pedimos 300 y como que ven que piensan ya que todavía estamos va pa' desaprovechando más, ¿no? todo. Sí, Ajá. preguntan eso. Y sí, Sí, puede. yo ahí creo que, yo ahí sí o sea, sí tengo una diferencia con eso porque sí creo que los moldes al final deben de ser útiles para una cantidad de producción. Bien, obviamente depende mucho del si el artista le quiere dar el valor de exclusividad de tantas piezas o al final quieres extenderlo y darle una diversidad Ujú. a tus piezas, ¿no? Que no Sí. siempre sean las mismas y tengas variantes. Eso me parece que para mí puede ser a nivel negocio, ¿no? Yo no dejo de pensar siempre como en números, ¿no? El costo de inversión es un costo alto, la recuperación pues sí tiene que ser un poquito alta, porque si nada más lo haces para recuperar, es complicado, ¿no? Se vuelve un juguete caro, ¿no? Exactamente. O Para el productor. sí, sí, ¿no? Entonces, pero repito, creo que, porque además de ahí hay que sumarle la caja. Sí, Sí, claro. todavía ¿no? el envase. Todavía hay que, porque si te lo entregan así, pues pierde valor, ¿no? O sea, creo que la caja, el arte de la caja, el arte del artista en la caja, Ajá. y ahí ya también otra vez le vuelve a dar como un punch a la pieza, ¿no? Vuelve, decíamos, una pieza de colección, y así viene firmada, bueno, pues, plus. Sí, por eso nuestra colaboración es siempre, o sea, lo que va a poner el diseñador es su arte en todo, tanto en el diseño de la figura como en la caja, que es de lo más importante, porque al final de cuentas importa mucho la presentación. Tal vez tu juguete es muy complejo o muy bonito, pero si te lo entregan en una bolsa, pues igual y ya no te prende tanto comprarlo como si te lo entregan en una cajita bien impresa y se ve bien hecha. Claro, claro. Sí, que esa es la otra parte, ¿no? Pues lo que decíamos de todo el conjunto de esas cosas son lo que van a terminar haciendo que tu pieza se vuelva una pieza Sí. parte de tu colección y Ujú. no una pieza que termines guardando para que... Sí, aunque la caja la termines poniendo en algún lado, pero finalmente al momento de la tienes. compra te va a gustar la caja también. Y vas a valorar la cajita. Híjole, ahí sí yo tengo un dilema porque, por ejemplo, yo soy un amante de los empaques, ¿no? O sea, y es más, yo creo que guardo los empaques. Yo tengo todos los empaques de todos los teléfonos, ¿no? Porque para mí los empaques es... A mí, el que pensó el empaque, sobre todo, por ejemplo, la marca de Mac, una belleza, ¿no? Los empaques de Funko son todos muy parecidos, ahí sí no tiene sentido. Guardas uno y es como si Sí, es guardas genérico. todos. Por ejemplo, nosotros tenemos colecciones de cada caja de Monster High. Es de verdad una belleza cada caja. O sea, tenerlos en su caja es como parte de la decoración de la misma muñeca. O sea, si lo sacas de ahí ya para mí pierde mucho sentido, ¿no? Si lo guardas, más allá de que si lo coleccionas o no, la estética de todo está como muy, muy bien pensada. Sobre todo creo que los diseñadores somos los que más guardamos las cajas, ¿no? Ajá. Entonces, pues vale la pena como invertirle a la caja y tener un buen diseño, ¿no? Como para, ya si la gente lo quiere tirar, bueno, ya Sí, será su porque si, decisión. por ejemplo, como en las Monster High que dices, si es una empresa enorme y producen miles y aún así le dan un valor a la estética del empaque, ¿por qué no se lo vas a dar tú como un diseñador que está haciendo 300 piezas? Claro. Y ahí es justo el conjunto o sea, el conjunto de toda la pieza es eso, ¿no? Está pensada la caja para esa pieza, con el arte de ese artista, entonces también es un referente de ver el muñeco y la pieza, ¿no? O sea, en el caso de, por ejemplo, de Miguel, ves todas sus ilustraciones, ¿no? Obviamente sabes que esa pieza viene de Ajá. La caja me parece hermosa, la caja que hicieron, ¿no? Y lo que ustedes están haciendo con todos los otros muñecos que además le están dando una identidad, un trabajo me parece genial, ¿no? Y que, repito, hace mucho que una marca mexicana de juguetes no estaba pensando en diseño de juguetes, ¿no? O sea, creo que hablando de Monster High, los primeros que hicieron un revival como a la Catrina, ¿no? Monster High, hace casi 12 años, 10 años más o menos, que son la primera Barbie Catrina o la primera Barbie
llamada Esquelita, ¿no? Y de ahí pasaron muchos años hasta que Barbie, después de Coco, ¿no? Retomara como ese tema y entonces hiciera como su Barbie Catrina. O sea, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar para que voltearan a ver a México? Por eso repito, porque estamos en un momento en donde el arte mexicano, por desgracia o por fortuna, como quieran verlo, después de Coco fue un boom, una explosión, ¿no? Unos videos que me quedaron muchas ganas de hacerlo, compré todos los elementos, pero al final por presentar un proyecto que presentamos, que fue el de Rainbow Lobster, no terminé el video, pero la cantidad de empaques que se hicieron de Día de Muertos. O sea, cervezas, bueno, una cerveza que no voy a decir el nombre, hizo una cempasúchil, yo trabajé para un proyecto en Miami para un vodka que tiene toda la identidad de Día de Muertos. Toda la gráfica que hicimos fue de Día de Muertos. Salieron panes, salieron galletas, cereales, autos, Hot Wheels, Barbie Catrina, el Barbie Catrín, bueno, mariachi de Día de Muertos. O sea, o sea, yo tenía todo esto lleno de empaques de Día de Muertos, ¿no? Repito, no lo pude hacer, me hubiera gustado mucho, por tiempo no pude. Pero otra vez, es que es ahí donde nosotros volvemos a ver cómo México está empezando a tener, ante la falta de la cultura de otros países, se acercan a la nuestra, porque tenemos demasiada cultura y demasiados elementos de los que nosotros podemos crear, y hay países que están retomando eso, ¿no? Repito, creo que nosotros, si volteamos a vernos otra vez, si volteamos a ver que este talento que hay en México lo podemos volver a utilizar y crear cosas increíbles, podemos volver a abrirle los ojos a una nueva generación a que estos juguetes en realidad pueden tener un sentido más allá de solo ser un juguete, sino coleccionable, por aún una pieza en la que se pueda invertir dinero, con el tiempo puedan cobrar un valor y en realidad pasa lo que está pasando ahorita con los juguetes vintage, ¿no? Que es un juguete que compraste hoy tiene un valor más. ¿Por qué no podemos hacer? También porque hemos volteado a ver tanto hacia afuera que terminas por no ver lo que tienes aquí, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué Disney hace películas de Día de Muertos? ¿O por qué marcas extranjeras invitan a artistas mexicanos a colaborar? Cuando aquí podemos hacerlo también. Al menos con los juguetes es lo que estamos intentando. Nike, ¿no? El año pasado. Este Día de Muertos volvió a sacar otra colaboración de diseños Día de Muertos. Sí. Sí lo vi. Ay, ¿cuántos artistas se están invitando a pintar? ¿Cuántas marcas están? O sea, creo que el graffiti, de alguna manera, fue también un espacio que le dieron, ¿no? O sea, Tanner, por ejemplo, tiene un trabajo maravilloso, alguna resina, pero ahí es distinto, porque la pieza de Sanner está basada en el arte de Sanner, es decir, como llevar una realidad. La pieza en realidad no tiene el valor, lo que tiene el valor es el trabajo de Sanner. Sí, claro, es eso. ¿No? Y ahí repito otra vez, para mí son cosas diferentes. De meditar una pieza de resina, el trabajo de un artista con una identidad tan marcada como lo tiene Sanner y que ha logrado todo lo que ha hecho, es una persona increíble, ha logrado. Entonces, repito, hay mucho valor, hay mucho talento en México, hay que aprovecharlo, ¿no? Y hay que empezar con ustedes, darles plataformas y creo que un poco lo que hizo 75 grados fue darles ese espacio, ¿no? A muchos ilustradores. Y repito, y como en algún momento lo dije, creo que hay gente que vale la pena ver su trabajo en una serigrafía y hay gente, pues, no voy a decir quiénes, ¿no? Pero me parece que hay mucho talento que cuando tengo serigrafías de esa gente, agradezco que haya existido su trabajo en serigrafía porque es tener un poco de su trabajo, ¿no? Pero otra vez, las plataformas son al final una forma de extenderle la mano a alguien que tiene un talento y las posibilidades de poder desarrollarlo, ¿no? Y me parece que otra vez estamos entrando a esta plataforma del vinil y me parece que deberíamos de empezar de alguna manera a voltear, a hacerlo más participa, más gente, que es lo que ustedes están haciendo, ¿no? Ojalá que esto pues, siga creciendo y la invitación para la gente obviamente es que se acerquen a los muchachos, que puedan realmente presentarles sus proyectos y ustedes decidirán con qué piezas poder trabajar o qué posibilidades les pueden dar o incluso qué asesoría les pueden dar como para empezar a mejorar sus piezas y por dónde puedan caminar para desarrollarlas y poco a poco juntos empezar a generar una nueva industria.
¿no? También eso, porque luego se nos acercan y su idea tal vez no es como apto para lo que hacemos, pero les podemos recomendar en qué pueden hacerlo o con quién acudir si tienen que hacer alguna modificación o si nos corresponde a nosotros hacerlo, pues también lo podremos hacer. Claro, creo que aquí también la asesoría es más por dónde se pueda convertir en algo que realmente sea redituable, ¿no? Alguien pueda gastarse sus ahorros y invertir y de eso realmente poderlo convertir en algo que les genere dinero, ¿no? Y, y más allá de la exposición, y más allá del dinero, la exposición de su trabajo. De lo que a mí me gusta mucho de esto, yo personalmente creo que el trabajo de Miguel a partir de esta pieza pues, también se potenció, porque hubo más gente que pudo ver sus ilustraciones en esta figura y lo vio de una manera diferente, ¿no? Y que de ahí, pues obviamente el trabajo de Miguel pues, fue tomando más vida y pues, participación a este personaje más ya existe, ¿no? Ujú. Y ojalá que muchos personajes, más gente que nos esté viendo, puedan lograr hacer, ¿no? Y que poco a poco pues, puedan ustedes tener más talentos y más ilustrados con los que puedan seguir trabajando. Sí, esa es la idea, es poder seguir creciendo y tener cada vez a más diseñadores con los que podamos colaborar. Pues chicos, pues no me queda más que darle las gracias. La verdad que fue una plata. Podemos seguir hablando y hablando y hablando Como siempre. horas, como siempre nos hemos quedado platicando. Muy pronto ya estaremos seguramente hablando de todo el trabajo que hemos desarrollado, que en este video no estaba pensado para eso, sino más para hablar del trabajo que ustedes hacen. Pero quería que la gente entendiera y tuviera muy claro todo lo que es el proceso de producir un juguete vinil, el valor que se le tiene que dar, sobre todo la complejidad que hace que esa pieza tenga ese valor, ¿no? Sobre todo que el siguiente que estamos produciendo tiene un toquecillo diferente de lo que se ha hecho en el mercado del juguete. Parece a mí que va a ser algo, vamos a ver cómo reacciona la gente. Ojalá que les sorprenda, guste. que les Interés va a guste. despertar. ¿Cómo? Interés va a despertar. Sí, sí, sobre todo, ¿no? Es algo que cuando me lo contaron fue como, ¿de verdad existe eso? Y que me parece que es muy valioso de su parte el que hayamos podido como explorar ciertas cosas hasta llegar al resultado que la gente pronto va a ver y que ojalá les guste. Estoy seguro que les va a gustar. Estamos trabajando en eso. Pero por lo pronto, muchas gracias, no solamente por lo que hemos compartido como trabajo, sino sobre todo por darse el tiempo para, a pesar del tráfico decembrino y de la salida pospandemia, ¿no? O interpandemia, ojalá sea más pospandemia, podamos compartir esto y sobre todo la gente que está viendo este video, gracias por acompañarnos. Ojalá que pues, se acerquen a los muchachos. Cualquier duda, también abajo voy a dejar los datos para que se contacten con ellos o se puedan acercar ya sea a ellos a mí y poder platicar las posibilidades y las ideas que ustedes tengan. Creo que juntos podemos desarrollar grandes ideas y volver a hacer que el juguete mexicano sea importante, así como ya ha pasado con otras vertientes del diseño, del arte y de la ilustración. Podemos hacer cosas maravillosas. No me despido, nos vemos en el siguiente video. Recuerden que lo vieron en Morbito TV. Ay.